tenemos cierta interferencia, no sabemos de dónde viene, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Marcos capítulo 8, verso 1 al 10. Nos dice así la palabra de Dios en capítulo 8 de Marcos, 1 al 10. En aquellos días, habiendo otra vez mucha gente que no tenía qué comer, llama a sus discípulos y les dice: tengo compasión de la multitud, porque ya han estado conmigo 3 días y no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a su casa, se desmayarán por el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguno satisfacer de pan a estos aquí en el desierto? Les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud recostarse en la tierra, y tomando los 7 panes dio gracias y los partió y los iba dando a sus discípulos para que los repartieran, y los repartieron a la multitud. Tenían además unos pocos pececillos, y habiendo bendecido, dijo que también los repartieran, y comieron y se saciaron, y de la abundancia de trozos recogieron 7 canastas. Eran como unos 4,000, y los despidió. Enseguida, entrando en la barca con sus discípulos, fue a las regiones de Dalmanuta. Necesito el otro micrófono porque este está funcionando mal. Bien, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios entonces hoy. El título del mensaje es Compasión. Quiero mostrarles a ustedes en esta segunda multiplicación que es similar a la primera, pero con características diferentes, y solamente Mateo y Marcos la registran. Esta segunda multiplicación solamente Mateo y Marcos la registran, mientras que la primera es registrada por los 4 evangelistas, ¿sí? Y Juan la denomina una señal, porque Jesús aprovechó la primera multiplicación para dar lugar al sermón sobre el pan de vida. Una señal, como la llama Juan, estas señales hizo además Jesús. Una señal, ustedes van a ver que hay por lo menos 7 señales en el Evangelio de Juan, y una señal es un milagro que ilustra una verdad que Jesús va a enseñar luego. Hay por lo menos 7, pero Juan registra solamente la primera multiplicación, la de los 5,000. ¿Se acuerdan que la vimos en el Evangelio según Marcos tiempo pasado? La señal, cuando Juan habla de señal, está hablando de un milagro, porque ese milagro va a ilustrar una enseñanza que va a dar luego. Cuando él hace la multiplicación, la primera multiplicación de los panes y de los peces, luego él da el sermón del pan de vida: yo soy el pan de vida. Entonces, eso es una señal. Entonces, la primera multiplicación fue para dar lugar al sermón sobre el pan de vida. Probablemente, queridos hermanos, sucedió en el lado oriental del mar de Galilea, en algún lugar desértico, según el verso 4. Vean ustedes capítulo 8, verso 1. Ustedes van a ver allí que siempre que Jesús está a punto de hacer algo, a los primeros, queridos hermanos, que se los comunica es a sus discípulos, a los que están dispuestos a escuchar. Si ustedes ven, Él no va a hacer nada sin habérselo dicho a los discípulos. Vean ustedes lo que dice el verso 1. En aquellos días, habiendo otra vez mucha gente que no tenía que comer, llama a los discípulos, es decir, a sus discípulos, porque quiere darles una enseñanza, Jesús quiere compartir esto que va a hacer, quiere mostrarles y quiere que los discípulos sean parte de lo que Dios está haciendo.
esa es la cuestión que nosotros tenemos que entender. No es que Jesús nos llama para trabajar en la obra porque es un tipo molesto, ¿sí? Porque quiere molestarnos. No, señores. Cuando Jesús nos llama a la obra, a compartir la obra, a caminar al lado de Él, es precisamente porque quiere hacernos partícipes de lo que Él quiere hacer. Solo nosotros no queremos participar de lo que Él quiere hacer, nosotros no queremos, pero Él siempre está dispuesto a hacernos partícipes de lo que va a hacer. Amén. Entonces, cuando nosotros respondemos al llamado del Señor, sencillamente estamos respondiendo y siendo parte de la tarea, colaboradores de Dios en el Evangelio de su Hijo. Colaboradores de Dios, es decir, ¿qué es un colaborador? Alguien que se pone codo a codo con otro para trabajar, para hacer una obra. Y a eso nos ha llamado el Señor. Vean ustedes, lo primero que hace, antes de hacer algo, Él tiene un pensamiento, y en ese pensamiento piensa hacer algo, y cuando piensa hacer algo, llama a sus discípulos. Vean ustedes, esto es importante, dos cosas que tenemos que aprender como discípulos, que es escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Muchas veces el problema que tenemos es que no escuchamos correctamente y tampoco obedecemos. Y otras veces escuchamos y nos hacemos los sordos. Y otras veces, y otros, que son los menos, escuchan y obedecen. Y esto es importante entender. ¿Por qué? Hay personas que avanzan en el Evangelio, avanzan y avanzan y avanzan y avanzan, porque escuchan y obedecen. Y hay otros que se estancan, y hay otros que, pues ustedes saben que un estancamiento no es que se va a quedar en el mismo lugar, un estancamiento siempre te lleva para atrás. Cuando te quedas en el camino, un estancamiento te lleva para atrás. Nunca es que te vas a quedar en el mismo lugar, siempre vas a retroceder. En la vida espiritual es así. El Señor ejecutará su obra, escuchen por favor esto, el Señor ejecutará su obra, pero siempre lo comunicará primero a sus siervos. Dice Amós 3:7, tomen nota de esto. Así Adonai Yahvé no hará nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. ¿Quieren sacarle los profetas? Bueno, no hará nada Adonai Yahvé sin revelarle a sus siervos. No, miren, el Señor no va a ejecutar ninguna obra sobre Verónica sin antes revelársela a aquellos que están dispuestos a escucharlo. El Señor nunca va a hacer algo en tu casa sin antes decírtelo a vos. El Señor nunca va a hacer algo en alguna parte sin decírselo a sus siervos. Y esto, ¿saben qué? El Señor nunca pasa por encima de la autoridad que Él mismo estableció. Él nunca va a hacer algo pasándote por encima a vos. ¿Saben cómo se llama esto en el ejército? Cadena de mando. Cadena de mando. En el ejército nadie puede pasar por encima de una cadena de mando. Hay una cadena de mando, queda establecida y todos tienen que, o sea, una orden viene desde arriba y viene descendiendo hasta el último soldado. ¿Sí? Viene descendiendo. Pero ninguno puede pasar por encima de la autoridad de otro. Y Dios nunca hace eso. Nunca pasa por encima de la autoridad de otro. Cuando Dios establece una autoridad, Dios le habla a esa autoridad para que esa autoridad le hable a los demás. Entonces, cuando nosotros tenemos que aprender esta cadena de mando. Cuando alguien es establecido como autoridad, todos los demás responden a esa autoridad que ya está establecida. ¿Amén? Jesús nunca pasa por encima a nadie, porque Jesús es un Dios de orden. Dios ordena y establece, y eso que Él estableció nunca lo pasa por encima. Cuando Dios quiere hacer algo en una congregación, ¿con quién va a hablar? Con las autoridades de la congregación. ¿Amén? Amén. Entonces, siempre tenemos que entender esto, porque esto nos va a ayudar mucho, queridos hermanos. Jesús nunca te va a pasar por encima a vos, como tampoco vos podés pasar por encima a una autoridad. Como cuando vos sos autoridad, el tema es que si se le delega autoridad a alguien, los que están por debajo de esa autoridad tienen que responder a esa autoridad a la que se ha establecido. ¿Amén? Amén. Porque esto es orden. Jesús nunca pasó por encima. Él podría haber hecho lo que quería, sin embargo Él se lo comentó a sus siervos.
a sus discípulos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Dios es Dios de orden. Vean ustedes, 8:2, dice, tengo compasión de la multitud. ¿Saben qué? Jesús comunica lo que siente. Jesús comunica lo que siente. Él no se guarda sus secretitos para que los discípulos no se enteren. Él tiene un corazón abierto y se los dice a sus discípulos. ¿Sí? Sus discípulos saben y sienten lo que el corazón del Señor está sintiendo. Es decir, ellos capaz que no entendían nada, ni sabían siquiera lo que es la palabra compasión. Pero Jesús les dice, tengo compasión de la multitud. ¿Ven? Seguimos. Vean ustedes, comunica lo que siente. ¿El por qué? ¿El por qué tiene compasión? Dice, porque ya han estado conmigo 3 días y no tienen que comer. Eso es cuidado de la gente, queridos. Jesús tiene cuidado de la gente. Tiene cuidado de vos y de mí, particularmente. Tiene cuidado de la multitud. Tiene cuidado. Jesús tiene cuidado de todas las personas en el mundo. Y a veces decimos nosotros, y entonces, si Dios existe, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Nosotros queremos hacer responsable a Dios de las cosas que pasan en el mundo. Dios no es responsable de las cosas que pasan en el mundo. El hombre es responsable por su propio pecado y la humanidad está bajo pecado. Por eso, por su propio pecado, es responsable la humanidad. Amén. Entonces no podemos hacer responsable al Dios que ya envió a su Hijo a la cruz para que pague el precio del pecado del mundo. Ahora, que la gente se muera o no se muera, eso no es que sea responsabilidad de Dios. Está establecido que la gente muera una vez, que el hombre muera una vez y después el juicio. ¿Amén? Entonces, ¿el por qué? Porque ya han estado conmigo 3 días y no tienen que comer. Eso es cuidado de la gente. Razones que lo mueven, vean ustedes, razones que lo mueven a tener compasión. Dice el verso 3, enviarlos a casa con el estómago vacío. No quiere enviarlos a casa con el estómago vacío. Observen ustedes, la primera multiplicación también dio de comer. Le dio de comer a 5.000 más las mujeres y los niños. En esta multiplicación le da de comer a 4.000 más las mujeres y los niños. Él tiene cuidado de la gente. Tiene cuidado de enviarlas con su estómago vacío. Lo que sucede en esta primera, él tuvo compasión porque la gente tenía hambre físico, porque hacía 3 días que estaban con él y no habían comido. En la primera, él les dio de comer porque tenía compasión por el hambre físico, pero la cosa más importante es que él tenía compasión porque la gente estaba desorientada como ovejas sin pastor. Entonces dice que empezó a enseñarles muchas cosas y aprovechó para darles de comer. Ustedes saben, un estómago lleno, la cabeza escucha mejor, los oídos escuchan mejor. Es importante, queridos hermanos, poder entender esto. Tengo compasión, dice, tengo compasión de la multitud. En la primera multiplicación, tuvo compasión de la multitud por la desorientación y falta de propósito que el gentío vivía. Vean ustedes lo que dice Marcos 6:34. Ahí nomás. Dice, al desembarcar, vio un gran gentío y se le enternecieron las entrañas. Eso es compasión. Ahora les voy a enseñar qué significa compasión. ¿Qué sucede cuando una persona tiene compasión? Esto es lo que está sucediéndole a Jesús. Se le enternecieron las entrañas. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Como ovejas que no tienen pastor. Es decir, deambulaban de un lado para otro porque estaban desorientadas, no tenían quien las guiara, no tenían quien las enseñara. Los líderes religiosos miraban para otro lado. Los líderes religiosos se llenaban los bolsillos, hablaban, se llenaban la boca hablando de Dios y jamás se detenían a enseñar a la multitud. ¿Sí? Y entonces Jesús, en esa compasión que hizo antes de darles de comer, dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la compasión de Jesús hizo que viera la necesidad de orientación de la gente. Y la gente, si ustedes observan alrededor, verán a la gente desorientada, queridos, ¿o no? Verán a la gente que está desorientada. ¿Por qué está desorientada?
porque quienes deberían ser el liderazgo que les enseña, están mirando para otro lado. ¿Amén? Vean ustedes, vuelvan al mismo lugar. Escuchen, Jesús tuvo compasión de la gente cuando la vio con hambre espiritual, pero también con hambre físico. Jesús tuvo compasión porque veía a la gente abatida, esquilmada. ¿Saben qué significa esquilmada? Desplumada. Le habían sacado hasta las plumas a la gente, ¿sí? Desplumada. Entonces ustedes tienen a ese tipo de liderazgo que habla de prosperidad y despluman a la gente constantemente y les sacan la plata y les sacan la plata y la gente va pensando en la prosperidad, pero no se están dando cuenta de que le están robando, ¿sí? Que usan la piedad para beneficio propio. Jesús, miren lo que dice en Mateo, capítulo 9. Mateo capítulo 9, la gente está abatida, esquilmada, agotada. Presten atención a esto, porque acá quiero mostrarles una verdad que muchas veces la pasamos por alto. Dice el verso 35, 9:35 del Evangelio según Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Eso por qué lo hacía? Porque se le enternecían las entrañas de ver la necesidad de la gente. Verso 36. Y viendo las multitudes, se le enternecieron las entrañas por ellas, es decir, tuvo compasión de ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces a Jesús se le conmueven las entrañas, se le enternecen las entrañas. Su interior se conmueve. ¿Vieron cómo solemos decir se le estrujó el corazón de ver a la gente así, agotada, desorientada, como ovejas que no tienen pastor? Es decir, cada uno hacía lo que bien le parecía porque hacía como le parecía que tenía que hacer, porque no tenían una orientación. Ustedes ven por qué insistimos tanto en el congregarse. Insistimos tanto en estar en la reunión, en la iglesia, en escuchar la palabra de Dios, porque eso nos orienta, nos da guía, nos da orientación, sabemos hacia dónde vamos. Sí, hay un liderazgo que trata de llevarnos al propósito, a cumplir el propósito. Esa es la idea de congregarse, de adorar juntos, de estar juntos, porque es así como nosotros vamos aprendiendo a caminar en obediencia y captar la visión que Dios nos ha dado, hacia dónde vamos. Entonces no estamos sin rumbo, El agotamiento muchas veces es físico o es espiritual por el mismo trajín diario, pero no es agotamiento por no tener quien nos guíe, no es por eso, porque tenemos quien nos guíe. ¿Amén? Amén. ¿Lo creen? Sí. Amén. Jesús veía a la gente, a la multitud. Claro, el liderazgo religioso estaba en sus comodidades, con sus bolsillos llenos, haciendo de las suyas, persiguiendo a Jesús porque Jesús era un revolucionario, porque revolucionaba todo lugar donde iba. Entonces lo perseguían, pero no se ponían al lado de él para ayudarle, sino para tentarlo simplemente. Y Jesús veía eso, y veía cómo hacían tropezar a la gente en pavadas, en tradiciones, en cosas, en religiones, en rituales que no tenían nada que ver, y Jesús se conmovía por eso y veía que la gente no estaba desorientada. Entonces, ¿qué hace Jesús en ese momento? Que no tienen, vean ustedes, y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué hace? Ora por un liderazgo. Y le dice a sus discípulos, rueguen, dice, verso 37 y 38, dice, entonces dijo a sus discípulos, conmovido de esta forma, escuchen el cuadro, conmovido de esta forma, porque la gente estaba como ovejas sin pastor, ahora le dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. ¿Qué significa? Demasiada cantidad de gente y muy poca gente para guiar a la gente. Muy pocos obreros para guiar a la gente. La mies es mucha, es decir, la obra es muy grande.
Hay mucha gente desorientada, mucha gente esquilmada, mucha gente que se mete en lugares equivocados, que se mete en lugares que los están alejando de Dios más que de acercarlos. Entonces Jesús ve eso y le dice, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Entonces le dice algo, conmovido así como estaba Jesús, le dice algo: rogad pues al Señor de la mies, es decir, rueguen a Dios, al Padre, rueguen al Padre, que es el dueño de la obra, que es el dueño de la gente, que es el dueño de la tierra, que es el dueño del universo. Rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies, a su mies. Es decir, para que vos y yo entremos en las tareas, en las obras a las que Dios nos está llamando. Para que vos y yo intervengamos en la necesidad de la gente. Y vos y yo seamos parte de la gente o del escuadrón, del equipo que colabora con Dios y que va a llevar a la gente al propósito que Dios tiene para cada uno. ¿Amén? Amén. ¿Ven? Es importante poder entender esto, queridos. El Señor mismo está intercediendo por nosotros para que nosotros nos levantemos definitivamente, para ser parte del equipo que guiará a las multitudes que llegarán a los pies del Señor. ¿Ven? Pero hasta que no suceda esto del enternecimiento en nuestro interior, no se nos mueve un pelo, queridos. No se nos mueve un pelo. Vuelvan allí, por favor, a Marcos. Vean ustedes. Entonces ve a la gente allí esquilmada, agotada, batida. Le pide a los discípulos que oren para que el Señor levante más obreros. De hecho, después esos 12 discípulos que estaban allí se fueron multiplicando y Dios fue levantando una mayor cantidad de obreros. Y así llegamos hasta hoy. Si no hubiese habido obreros conmovidos, con compasión, con misericordia, nosotros no estaríamos aquí, queridos. A nosotros nadie nos hubiese predicado el Evangelio, pero hubo alguien que fue conmovido a misericordia, que nos vio perdidos y nos predicó el Evangelio, por eso estamos aquí. Amén. Igual que en la primera, en esta multiplicación ellos estaban endurecidos por la apatía y el egoísmo. Vean el verso 4. Vean el verso 4 lo que dice. Sus discípulos respondieron: ¿de dónde podrá alguno satisfacer de pan a estos aquí en el desierto? ¿Qué pregunta? ¿Vieron la multiplicación? ¿Vieron la primera multiplicación que alimentó a 5.000? Ahora hay 4.000 y preguntan: ¿y de dónde vamos a sacar pan para darle a todo esto? Y hacemos cada pregunta tonta a veces. Señor, ¿cómo vas a hacer? Y fíjate, mira. Con mi palabra sostengo el universo. ¿Qué te parece vos? ¿Qué puedo hacer? La tierra se sostiene por mi palabra, se sostiene. Cada estrella lleva un nombre porque yo la conozco por nombre. Y cuando salgo a pasear con todas las estrellas y a cada una le llamo por nombre. ¿Qué te parece? ¿Podría hacerlo o no? ¿Qué pregunta, no? Pues yo te agarría del cuello y digo: ¿para qué preguntar semejante pavada? Si está en el desierto, sí. Y ahí está el multiplicador de panes y peces. ¿Qué te parece? No hagas esa pregunta. Ridículo. Pero bueno, así somos a veces. Endurecidos por la apatía, endurecidos por el egoísmo, no entendemos lo que Jesús va a hacer. Jesús les dice: tengo compasión por la gente. No es lástima, No es lástima. Compasión es una cosa diferente. Ahora se los voy a mostrar. Vean ustedes, vuelvan al capítulo 6, versos 35 y 36. ¿Qué hacen? Lo mismo. En la otra multiplicación, ¿qué hacen? Lo mismo, queridos. ¿Ustedes pensaban que iba a responder igual? ¿Que habían aprendido algo? No aprendieron nada. Miren. 35 y 36 dice: y llegada a una hora avanzada se le acercaron sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y ya es hora avanzada, despídelos. Encima nos dicen: ¿los despedimos, Señor? ¿Te ayudamos a despedirlo? No, despídelos tú. Dice, despídelos para que vayan a las alquerías, es decir, a algunas casas así, algunas aldeas. Dice, y aldeas de alrededor, y compren
para así algo que comer. Estaba anocheciendo. Había cerca de 15.000 personas allí. Imagínense si todas los negocios en aquel momento iban a tener comida para 15.000 personas. Mi Dios. Por favor, queridos hermanos. Se debe sensibilizar nuestro corazón de una vez por todas. A ver si podemos tener un corazón sensible. A ver si ante la necesidad se nos enternece el corazón. Amén. Y decimos, y oramos. Y algo vamos a poder hacer. Vean ustedes. Escuchen. Un corazón endurecido nunca latirá alineado al corazón de Dios. Un corazón endurecido nunca late alineado al corazón de Dios. Los discípulos deberíamos latir, sentir y mirar como Jesús mira. Cuando nosotros consideramos que somos discípulos del Señor, ¿saben qué? Nuestro corazón debería latir junto con el corazón de Dios. Y cuando no es así, decirle, Señor, yo quiero sentir como sentís vos, quiero pensar como pensás vos. ¿Ah? Si no pasa así, si nuestro corazón no está latiendo con el corazón de Dios, querido, nuestro corazón está endurecido por la apatía y el egoísmo. Pónganle la firma. Hay diferencia, queridos hermanos. Hay diferencia entre ser cristiano y ser creyente. Hay diferencia. Escuchen por favor. El cristiano es aquel a quien el mundo persigue por seguir las pisadas del maestro. ¿Querés saber si sos un cristiano? Podés ser un creyente, sí. Los demonios también creen y tiemblan. Podés ser creyente, sí, creyente en cualquier cosa, ¿eh? Podés creer en el Gauchito Gil, en la Virgen de Satán Nudos. Vos podés creer en cualquier cosa, ¿eh? ¿Podés creer en Dios? Sí, crees en Dios también. Yo creo en Dios, sí. Los demonios también creen y tiemblan, sí. Sí. ¿Podés creer en Dios? Sí. Ahora, ¿querés saber si sos un verdadero creyente? Bueno, un verdadero creyente es perseguido, es burlado, es rechazado por hablar de aquel a quien sigue sus pisadas. Amén. Si realmente considerás que querés ser un verdadero, querés ser un cristiano, no un verdadero cristiano. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Y un cristiano es un pequeño Cristo. Es como quien hace en serie, ¿sí? Hay un prototipo, ¿sí? Y de ese prototipo sale toda una serie, ¿sí? Y todos los cristianos van siguiendo las pisadas del maestro. Entonces escuchen, por favor. Hechos capítulo 11, verso 26. Vayan conmigo. Anoten esto. Son las únicas 3 veces que se habla de cristiano. Hechos capítulo 11. 11 a 26. Les cuento el contexto. El contexto de Hechos capítulo 11, verso 26. Los cristianos son perseguidos. En Jerusalén son perseguidos. Los cristianos huyen a todos lados, por todas las provincias. ¿Saben por qué hace Dios eso? Porque estaban todos amontonados como perejil en maceta en Jerusalén. Estaban todos amontonados en Jerusalén y nadie salía. ¿Sí? Entonces el Señor levanta una persecución, se arma un desparramo de cristianos para todos lados, de discípulos, Se arma porque ahí eran todos discípulos y todos creyentes, ¿sí? No se podía distinguir quién era cristiano. Entonces, ¿cómo se distinguió? Escuchen, se arma una gran persecución, salen a espada los soldados, huyen, los discípulos huyen por todo el territorio, y más allá de Judea, Samaria y más lejos. Querido, y mientras ellos iban predicando el Evangelio, ¿sí? Y en esta persecución resulta que después
a los cristianos, a los discípulos, a los que se veían realmente que eran seguidores de Jesús, se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y no era un nombre para llevar con orgullo, en realidad era un nombre propio con el que la gente se burlaba. Este es un cristiano. ¿Saben qué? Cristianismo es símbolo o sinónimo de persecución. Y cuando te persiguen por ser cristiano, no es que te vienen persiguiendo con una espada o que te van a apalear, que puede llegar a pasar, que puede llegar a suceder, sí señor, sino que te persiguen con burlas o te hacen las cosas adrede o te las hacen peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque predicas el Evangelio, porque sos cristiano, porque vas en contra de la corriente. ¿Ven? Entonces, en ese contexto llaman por primera vez, vean ustedes, y habiéndolo hallado, dice, lo llevó a Antioquía y sucedió que se reunieron con la iglesia aún por un año entero y enseñando a una multitud considerable, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Vean ustedes, síganme. Capítulo 26 de Hechos. Capítulo 26 de Hechos. Dice así. Capítulo 26, 28 y 21. Dice, esto habla el rey Agripa. Está Pablo frente al rey Agripa, está preso, está encadenado como un prisionero cualquiera, como el más vil de los asesinos. Pablo, el predicador del Evangelio, el apóstol o uno de los apóstoles del Señor, está preso por predicar el Evangelio, por ser cristiano. Ahora está frente al rey Agripa, él está presentando su defensa. Entonces el rey Agripa dice a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano, es decir, por poco me convences, por poco me haces cambiar de opinión y me hago cristiano. Entonces Pablo, ¿qué le dice? Y Pablo, verso 29, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegarais a ser tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Por poco me persuades a ser cristiano y shif. ¿Vieron? Zafé de ser cristiano. ¿Por qué? Seguro que no iba a enganchar esa porque no quería ser perseguido. Sin embargo, Pablo, por ser perseguido, estaba en cadenas. ¿Y cómo lo identificó? ¿Cómo identificó, queridos hermanos, Agripa? ¿Cómo identificó a Pablo? Lo identificó, ¿por qué? Porque le habló de Cristo, porque hablaba de Cristo, porque no podía callarse de hablar de su maestro. Por eso lo identificó. Por poco me persuades, por poco me haces cambiar de opinión, me dice. Ahora vean ustedes, por favor, Primera de Pedro, capítulo 4. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando? Ahora les voy a mostrar por qué. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 19. Dice, amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido, es decir, el fuego de la prueba, que os sucede para prueba, como si algo extraño os aconteciera. Más bien, regocijaos por cuanto sois participantes, escuchen por favor estas palabras, por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Escuchen, verso 14. Si sois insultados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados. Sois dichosos, sois felices. 3 veces feliz significa bienaventurado. Sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. ¿Sabés por qué sos perseguido? Porque el Espíritu de Dios reposa en tu vida. Pero ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o entrometido. Esto no es gloria, esto no es jactancia. Padecer por ser un homicida o padecer por ser ladrón o malhechor o como un entrometido, eso no es gloria. Pero si padece como cristiano,
si padece como cristiano, no se avergüence. Al contrario, glorifique a Dios por este nombre. ¿Por qué nombre? Por el nombre de ser cristiano. Por el nombre propio. Puedo decir, soy perseguido porque soy cristiano. Y con honra. Y con honra. Soy perseguido porque soy cristiano y puedo identificarme con mi maestro, con Cristo. Entonces, si estás siendo perseguido, si la gente te hace a un lado, si la gente se te ríe, entonces gloria a Dios porque estás llevando bien el nombre de cristiano. Porque un simple creyente pasa desapercibido. Ni se atreve. Dice, creo en Dios nada más. Sí, todo el mundo cree en Dios. ¿Sí? Hasta el ateo dice gracias a Dios. Soy ateo, gracias a Dios. Pero, ¿cristiano? Ahora, ¿quién? ¿Saben cuánta gente no quiere ser cristiano o no quiere identificarse como cristiano para no ser perseguido, para que no se le burlen? ¿Para qué? Queridos, en el mundo están matando cristianos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? Por tanto, también los que padecen, escuchen, los que padecen según la voluntad de Dios, haciendo el bien, encomienden sus almas al fiel Creador. Amén. Vuelvo a Marcos, por favor. Marcos. Ahora bien, entramos en esto. ¿Te identificás como cristiano o simplemente como un creyente? No me lo conteste. No me lo conteste a mí. Contésteselo en su corazón. Si es un verdadero cristiano, va a ser perseguido. De eso, tener plena seguridad. Pero un cristiano, si el que padece como cristiano, delante de Dios es bienaventurado. Delante de Dios tiene recompensa por ser perseguido como cristiano. No como fanático, queridos, sino como alguien que vive el cristianismo a flor de piel, que vive a Dios, que vive la presencia de Dios en su vida, que no puede callarse porque la presencia de Dios es tan fuerte en su vida que no puede callarse. ¿Amén? Un cristiano, queridos hermanos, y acá es donde yo entro, con esto del cristianismo, del cristianismo. Un cristiano es compasivo como lo fue Jesús. Si no se conmueven tus entrañas, si nuestras entrañas no se conmueven ante la necesidad de la gente, está lleno de egoísmo y apatía. Serás un simple creyente, pero no un cristiano, porque un cristiano se conmueve ante la necesidad de la gente, porque esa conmoción hizo que el Hijo de Dios descendiera a la tierra, caminara sobre esta tierra para ir a la cruz, a morir en la cruz, vivió sabiendo que iba a morir un día, pero la compasión, que significa misericordia, significa piedad, significa bondad, significa benignidad, eso significa compasión. Se enternecen las entrañas, se enternece el interior de la persona. Vean, la compasión lo movió a sanar, a enseñar, a multiplicar, a venir a caminar entre nuestras miserias, queridos. Entre nuestras miserias. Nosotros vivíamos en miserias y vivimos nuestras propias miserias. Sin embargo, el Señor se atrevió a caminar entre nuestras miserias, queridos. La compasión no es lástima. Recuerden esto. Es piedad. Es decir, ¿qué significa piedad? Ya lo hemos explicado. Por algo nos llamamos manantiales de piedad. Piedad significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es piedad. Un hombre piadoso es un hombre o una mujer piadosa, es un hombre o una mujer que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Es piedad, misericordia, bondad, benignidad. Escuchen, es un enternecimiento en el interior nuestro, que nos lleva a plantearnos la pregunta. Cuando se enternece, ¿cómo sabes vos que sos compasivo o compasiva? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer en esta situación? Se enternece en nuestro interior, nuestras entrañas se conmueven ante una necesidad.
no nuestra propia necesidad, sino la necesidad de otro. Entonces te planteas una pregunta: ¿qué puedo hacer en esta situación? Esa es la primera pregunta que surge en nuestro interior cuando somos compasivos. Si no sucede eso, queridos hermanos, ni siquiera estamos conociendo la compasión. Conocemos la lástima, pero la lástima no te mueve a nada. La lástima no es digno. La gente no debe recibir lástima, ni debe recibir las cosas de lástima. No, Señor. Limosna es darle a la gente de lástima. Nosotros, como cristianos, debemos ser compasivos. Escuchen, vean esto. Allí lo dice en Mateo 14:14. Jesús salió, vio y se conmovió. Escuchen, no te conmoverás por la necesidad de la gente hasta que no salgas de tu círculo de comodidad. Nosotros estamos cómodos en nuestros lugares, en nuestro círculo, nadie nos toque, que nadie toque a mi familia, acá vivimos bien, ¿sí? Acá estamos bien. Pero hasta que no salimos de ese círculo, jamás veremos la necesidad de la gente, jamás la veremos. Por eso no se nos mueve un pelo, por eso no se nos mueve nada. ¿Por qué no se nos mueve nada? Porque no salimos del círculo. Caminamos dentro de ese corral que nos mantiene seguros y cómodos. Pero cuando nosotros empezamos a salir y ver la necesidad de la gente, la necesidad que hay afuera, cuando empezamos a caminar en los barrios, cuando empezamos a caminar entre la gente, empezamos a escuchar a la gente, algo se empieza a mover en nuestras vidas. Se conmueven las entrañas, queridos. Se conmueven nuestras entrañas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Jesús hizo, salió, vio y se conmovió. Jesús caminaba en los territorios y veía la necesidad de la gente. Escuchen, este es el planteo que tenemos que hacernos. ¿Qué puedo hacer en esta situación? Este es el planteo que tenemos que hacernos. Cada uno de nosotros tenemos que movernos en una dirección y ver cuál es la necesidad de la gente. Y ver, queridos hermanos, ¿qué puedo hacer en esta situación? Algo, Señor, ayúdame, algo tengo que hacer. ¿Amén? La compasión, queridos hermanos, es parte fundamental del cristianismo auténtico. ¿Sí? Primera de Pedro dice, entre otras cosas, que seamos compasivos, que seamos bondadosos, compasivos unos con otros. Es decir, que cuando yo veo la necesidad de mi hermana, la necesidad de mi hermano, la necesidad de alguien de afuera, algo se conmueve dentro mío. A ver, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿En qué podemos? Esa es la iglesia que el Señor está pidiendo hoy. Esa es la iglesia que deberíamos cantar más seguido. Quiero ver con tus ojos, quiero sentir con tu corazón. Quiero ver con tus ojos, quiero sentir con tu corazón. Si les dimos hoy esos tratados, es para que ustedes los repartan, no para que los guarden, no para que los escondan, sino para que los repartan. Porque hay gente con una necesidad tremenda, profunda. Si tienen vergüenza de salir de a uno, salgan de a dos o de a tres. Pero alguien tiene que hacer el trabajo, querido. No esperen que el pastor o la esposa del pastor haga el trabajo. Hay una iglesia y toda la iglesia tiene que enternecerse por la necesidad de la gente. Amén. Amén. Jesús está llamando a obreros compasivos para compartir la carga. Tenemos carga. Tenemos una carga profunda. ¿Por qué nos hacemos 250 kilómetros de ida, 250 kilómetros de vuelta, otra vez 250 kilómetros de ida, otra vez 250 kilómetros de vuelta? Porque hay gente que nos está esperando. ¿Vieron como los pichones con la boca abierta para que alguien les dé de comer? Entonces, cuando empieces a sentir compasión, te vas a mover y vas a ir y le vas a entregar. Quizás no tengas nada para entregarle o creas que no tengas nada y siempre vas a tener algo para entregarle. Porque Dios es un Dios multiplicador. Amén. Dios va a multiplicar. Tenés un barrio, que la gente sepa que tu casa es una luz, que en tu casa la gente puede encontrar esperanza. Orá por esa gente, entregales algo, entregale tu vida. Entrega tu vida allí en el barrio. La gente tiene que saber que hay una casa luz,
que hay alguien que cuando lo necesite está, no para usarte, queridos hermanos, sino para poder entregarles una palabra de esperanza, de fe. ¿Amén? La compasión no es lástima. Compasión te mueve a hacer algo. Si sentís lástima, otro sentirá lástima de vos, te lo aseguro. Pero la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Amén. Y la misericordia también es compasión, queridos. Misericordia es ver las miserias del corazón. Pónganse de pie, por favor.